Tema 5. La interpretación de la Escritura en la Iglesia. Los objetivos de este tema son adoptar las actitudes y disposiciones que requiere la lectura de la Biblia e identificar los elementos para una buena interpretación de la Biblia y evitar lecturas parciales o fragmentarias. Al acercarnos a la Biblia, hemos de hacer el esfuerzo de interpretarla para que la palabra de Dios hable a nuestras vidas. Necesitamos considerar las actitudes y disposiciones para realizar una buena lectura y las orientaciones de la Iglesia para una correcta interpretación de los textos. El estudio de un texto bíblico pide a nosotros una lectura desde la fe de la Iglesia, activa, cristiana y actualizada. Activa supone emplear todas nuestras capacidades, esforzarnos en captar el sentido que el autor quiso expresar y que aparece en el texto. Cristiana o con espíritu de fe, que significa ser conscientes de que Dios mismo nos habla. Actualizada desde nuestra realidad y situación personal, para que la palabra sea viva y vivida y nos impulse a servir a nuestra Iglesia. Las actitudes que debemos adoptar: humildad. La autosuficiencia no permite un auténtico acercamiento a la Biblia. Hay que ser humildes. La palabra penetra con facilidad en un corazón sencillo. Invocar al Espíritu. El Espíritu Santo ha inspirado la Sagrada Escritura y nos asiste para entenderla. Las Escrituras se vuelven palabras vivientes, es decir, se hacen palabra de Dios, solo a través del Espíritu que está contenido y reposa en ellas, como reposó sobre Jesús en el bautismo. Por ello, hemos de pedir ayuda al Espíritu Santo para comprender y poner en práctica el mensaje. La lectura personal y comunitaria. La lectura de la Biblia puede hacerse de modo personal, en la casa, iglesia, en medio de la naturaleza. La lectura personal es indispensable para hacer nuestro el mensaje bíblico. Comunitaria. Esta lectura da muchos frutos. Es la más recomendable. El Espíritu actúa de modo especial cuando varios se reúnen en nombre de Jesús.
Elegir un método. Para acercarnos a un texto bíblico, es importante elegir algún método que nos ayude a la comprensión. Una lectura bien hecha nos hará comprender cuál es el mensaje para nuestro tiempo y circunstancia. Reflexionar el mensaje. Hacer exégesis de un texto. Significa extraer el significado de un texto dado. Consiste en la interpretación crítica, científica y completa de un texto. El acercamiento primario que ahora nos compete como discípulos y misioneros es aquel que reflexiona el mensaje del texto para hacerlo vida. Leer desde la fe de la Iglesia. Las orientaciones para la interpretación son: leer de la Iglesia. La relación que existe entre la palabra de Dios y la fe muestra que la auténtica interpretación de la Biblia solo es posible en la fe eclesial. San Jerónimo recuerda que no podemos leer solos las Escrituras. Encontramos demasiadas puertas cerradas y caemos fácilmente en el error. La interpretación pide la participación en la vida de la fe y en la comunidad. El sentido literal. Existe gran distancia temporal y cultural entre el tiempo actual y el del texto. El lenguaje de la Biblia es un lenguaje simbólico y real para nuestra fe. Un mismo texto puede expresar varias cosas complementarias entre sí. Hay que diferenciar entre el sentido literal y literalista. El sentido literal es lo que el texto realmente quiere decir, al contrario del sentido literalista, que supone tomar la frase al pie de la letra, sin discernir el sentido real. Para evitar una lectura literalista, hay que recordar que los libros de la Biblia son resultado de un proceso histórico que representan formas de expresión que no son las nuestras. Fidelidad al texto. En la Biblia hay textos que no nos gustan. Sin embargo, hemos de acercarnos a ellos con apertura y sincera búsqueda de la verdad. Hacer decir a los textos lo que nosotros queremos que digan es realizar alguna de las siguientes lecturas. Ideológica. Disfraza el mensaje central del texto bíblico para fundamentar los intereses de un grupo o persona. Moralista. Enfatiza las obligaciones
y olvida el mensaje. Acomodaticia. Moderniza el mensaje sin criterio. La Biblia es palabra de Dios y no hemos de manipularla. El contexto. Es frecuente extraer citas de la Biblia para hacer una reflexión o para justificar algo. Aunque esto es bueno, la buena interpretación no separa la cita del resto del texto. Aislar el texto de su ambiente es como desgranar la palabra de Dios en fragmentos. Quienes hacen esto olvidan la unidad de la Biblia. El contacto directo con la Biblia. Existe gran cantidad de apoyos que nos ayudan a interpretar los textos bíblicos. Aunque estos son muy útiles, no hay que abusar de ellos, sino esforzarnos por mantener el contacto directo con la Escritura. Los apoyos no nos dispensan del acercamiento directo y personal y del esfuerzo de profundización de los textos. Leer la Biblia. El primer paso para interpretar la Biblia es leerla. Una forma sencilla de comenzar puede ser con la lectura del Nuevo Testamento. De la siguiente, iniciar por los Evangelios. Podemos empezar a leer el Evangelio de San Lucas. Su lenguaje es accesible. Así tendremos un panorama general de la obra de la salvación de Jesús. Continuar por el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esta lectura permite darnos cuenta del papel del Espíritu Santo en nuestras vidas y del desarrollo de la Iglesia. Seguir con el Evangelio de Mateo, Marcos y Juan, que nos aportará enfoques complementarios de la obra de Jesús. Terminar todo el Nuevo Testamento, las cartas, el Apocalipsis. Respecto al Antiguo Testamento, podemos seguir este proceso. Leer primero el libro del Génesis y luego el Éxodo. Podemos continuar en el siguiente orden: históricos, proféticos, didácticos. Los libros Levítico, Números y Deuteronomio podrían resultar difíciles de leer, por lo que es conveniente dejarlos para una lectura posterior.
Es que me voy a acordar. O sea, un poquito para que lean y otro. Ya,